Comenzar el estudio de hoy, vamos a comenzar orando, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que este tiempo que dedicamos a poder estudiar, a poder compartir, a poder dedicar este tiempo a poder acercarnos a la palabra, pueda traer una bendición a nuestras vidas, pueda traer una bendición a nuestro corazón y pueda iluminar la vista de nuestro entendimiento. Creemos que su palabra es la que nos ilumina, la que llena nuestro corazón y la que nos bendice. Así que vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos guíe y que en medio de todo lo que hagamos sea su Espíritu Santo glorificándose. Amén. Glorificamos al Señor, su presencia y su palabra en medio de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar juntos, por poder compartir, Dios mío, este tiempo. Gracias porque las distancias no son, Señor, impedimento para poder compartir tu palabra, porque nos has dado, Señor, medio como el Internet, Señor, y poder a través de él estar juntos. Gracias porque hoy día quizás podemos estar, Señor, a una distancia grande, pero en el Espíritu podemos estar unidos, Señor, y a través del Espíritu también podemos ser ministrados por ti. Rogamos tu bendición, rogamos tu cobertura, rogamos que este tiempo sea dirigido por ti, que tu Espíritu Santo pueda correr, Señor, y tu palabra pueda bendecir nuestras vidas, tocarnos, Señor, fortalecernos y animarnos. Te damos gracias por cada uno de los hogares, de la familia, de los hermanos que están conectados, Señor, y que este tiempo que dediquemos, tu palabra pueda iluminar nuestras vidas, Señor, tu palabra pueda traer un rema, una revelación, Señor, pueda iluminar nuestro corazón, la vista de nuestro entendimiento. Gracias por poder estar juntos, Señor, después de tanto tiempo, quizás con los hermanos que están de lejos, Señor, pero en medio de todo esto creemos que tu Espíritu nos ha permitido estar juntos, Señor, para bendecirnos. Tú quieres bendecirnos. Gracias por eso, Señor. Bendice cada una de nuestras vidas. Llevamos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de tu palabra y a través de tu palabra somos bendecidos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Sara, ¿me presté el frasquito para dar vuelta en la tablet? Bueno, vamos a, como decimos, a comenzar. Estamos compartiendo el libro de Juan. Llevamos para los hermanitos que están de lejos, la primera vez que se conectan o los que quizá están recién siendo parte de este estudio, llevamos casi, no sé si 8 o 10 meses, pero llevamos bastante tiempo estudiando el libro de Juan, lo comenzamos a grabar como del 7, pero empezamos con el capítulo 3 hace ya, como digo, como 10 meses más o menos. Y en verdad que el libro de Juan es un libro de mucha bendición porque tiene una visión, una mirada diferente que todos los demás evangelios, porque es un libro más teológico, más profundo y en verdad que trae mucha luz a nuestra vida. Así que estamos compartiendo el libro de Juan. La semana pasada quedamos en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 35. Estudiamos hasta el versículo 34 la semana pasada. Así que hoy día vamos a comenzar en el versículo 35. La forma en la que estudiamos es un hermano lee 2 versículos, otro lee otros versículos y así vamos avanzando y luego exhortamos versículo por versículo. Así que vamos a comenzar en el libro de Juan capítulo 9 versículo 35, para que usted ahí prepare sus Biblias, sus cuadernos. Y vamos a pedir a un hermano que pueda leer del 9:35 hasta el 9:37 y así hasta terminar el capítulo, ¿cierto? Después otro hermano puede leer 2 versículos más y así hasta que podamos terminar el capítulo 9. Ya, entonces capítulo 9, versículo 35 al 37. Sí. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Amén. No sé qué más puede leer del 38 al 39. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Amén. Y del 40 al 41. Entonces, al
Algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuereis ciegos, no tendréis pecado, mas ahora porque decís, vemos vuestro pecado permanece. Amén. ¿Cierto? Vamos a hacer una pequeña introducción para los hermanitos que vieron siendo recién parte. Hemos analizado el capítulo 9, desde hace 2 semanas estamos estudiando y vemos que Jesús se encuentra con un hombre ciego de nacimiento. El primer estudio del capítulo 9 analizamos y nos enfocamos en que cuando Jesús ve a este ciego de nacimiento, se acerca y la primera reacción de los discípulos es la siguiente. Ellos se preguntan y le preguntan al maestro y le dicen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús le da una respuesta, le dice: no es que pecó ni él ni sus padres, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste a través de él, ¿cierto? Analizamos en ese estudio que en verdad la primera reacción, la reacción más normal, quizá humana, natural de los discípulos, es primero enjuiciar al hombre, ¿cierto? Se pensaba, se creía que la consecuencia de las enfermedades venía como consecuencia del pecado del hombre que quizás se había enfermado, o también un pecado heredado a través de los padres. Entonces vemos que Jesús tiene una actitud diferente a la que tienen los discípulos, porque Jesús viene y se acerca al ciego de nacimiento sin que él se lo pidiera. Eso es lo tremendo, que el ciego no le dijo: Señor, haz un milagro en mí. El ciego no le dijo: Señor, ayúdame, Señor, dame una limosna, sino que Jesús se acerca a él, dice que escupe en tierra, hizo lodo con su saliva y untó, ¿cierto?, con el lodo en los ojos del ciego. Cuando unta, ¿cierto?, el lodo en sus ojos, dice que le envía a lavarse al estanque que estaba, ¿cierto?, frente al templo. Todo esto sucede a las puertas del templo de Jerusalén, y cuando el ciego lo envía a lavarse, lo envía a lavarse a un estanque que se llamaba Siloé, según la Biblia, pero en hebreo es Shiloh. ¿Cierto? También dimos harto énfasis al significado del nombre de este estanque. El Shiloh habla del enviado, y era un título que se le daba al Mesías. En cierta forma, ese estanque que estaba frente al templo, lo que era como un prototipo del Mesías, ¿cierto? Una fuente de agua que recordaban, ¿cierto?, la venida de un ungido, la venida del Mesías. Jesús lo manda a lavarse a ese estanque, y lo tremendo es que cuando él se lava, le obedece a Jesús, pero dice que cuando él se lava, regresa viendo. Tiene que haber ido a tienta, no sabemos, se fue gateando, si alguien lo ayudó, pero regresó viendo. Cuando él regresó, ya no estaba el que lo había sanado. Eso es tremendo, porque Jesús se aparta de donde estaba este ciego, y muchos empiezan a cuestionar el milagro y empiezan a preguntarse si efectivamente era él el ciego, si en verdad era otro. Empiezan a cuestionarse. Dice que fue tanto lo que cuestionaron y empezaron a enfocarse, y eso compartimos la semana pasada, de que los fariseos o los religiosos de la época se enfocan en que el milagro había sido realizado un Shabbat, un día sábado. No se preocuparon de que el ciego que mendigaba o que estuvo toda su vida viviendo de las limosnas, de la miseria, había sido curado por Jesús, sino que se enfocaron en que Jesús había violado el Shabbat, había violado el día de reposo, ¿cierto? Y empiezan a cuestionar y a criticar al ciego, y empiezan a hacerle muchas preguntas, y empiezan en cierta forma a enjuiciarlo, que por qué se había lavado, ¿cierto? ¿Por qué había ido y se había sumergido o se había lavado en el estanque si era prohibido lavarse en día de reposo? Después de hacerle muchas preguntas, el ciego le exhorta, y ya cansado un poco de que le preguntaran tanto, el ciego les pregunta a ellos si acaso también querían ser discípulos de Jesús, ¿por qué le preguntaban tanto? Y ellos le empiezan como a atacar al ciego: ¿qué? ¿Acaso tú naciste del todo en pecado y vienes a enseñarnos a nosotros? Y empiezan a criticar y a cuestionar, ¿cierto?, al ciego. El ciego les dice, porque ellos, una de las palabras que estudiamos o de lo que analizamos en los versículos anteriores, es que los fariseos le dicen: sabemos que este hombre es pecador porque no respeta el Shabbat, porque no respeta el día de reposo. Por lo tanto, este milagro no puede provenir de Dios. Y el ciego le responde, le dice: si es pecador o no, yo no lo sé. ¿De dónde es? Tampoco lo sé, pero eso es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde viene y que a mí me abrió los ojos. Y ciertamente, les dice el ciego,
Ciertamente Dios no oye a los pecadores, sin embargo este hombre, cierto, tiene que ser un hombre de Dios por cuanto pudo abrirme a mí los ojos. Así que en cierta forma no hayan forma de criticar o de opacar, cierto, el mensaje que el ciego le estaba dando, y terminan expulsando al ciego de la sinagoga. En eso quedamos la semana pasada, ¿cierto? De que ellos vienen, los fariseos, y expulsan al ciego por dar testimonio y de no negar del milagro que Jesús le había hecho, o el milagro que había recibido de parte de Jesús. Analizamos un poco también qué es lo que era la expulsión. Cuando alguien era expulsado de la sinagoga, era como sacado del pueblo de Dios, era como expulsado socialmente. El hombre no podía trabajar, no podía vender, no podía participar de las reuniones sagradas, no podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga. El hombre era como excluido de la sociedad. Y de hecho hasta sus padres tienen miedo a responder, ¿cierto?, a los fariseos y a ser expulsados también. Pero como resultado del testimonio de este hombre, y que no mintió, sino que declaró públicamente que había recibido un milagro de Jesús, y vienen y lo expulsan. El versículo 34 dice eso, dice, y lo expulsaron. Entonces, cuando leemos ahora el versículo 35, comenzando el estudio de hoy, vemos que Jesús oye que este ciego, cierto, había sido expulsado. Dice que la fama en ese tiempo, la fama, no sé, las noticias corrían rápido, y Jesús se entera de que este hombre ciego había sido expulsado de la sinagoga, y dice, mire, leamos el versículo 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces, cuando Jesús sabe o se entera de que este hombre había sido expulsado, no se mantuvo al margen. Tampoco lo dejó solo, no lo excluyó, sino que hallándole, es decir, que le buscó, y cuando lo encontró, Jesús se le revela. Y lo primero que le pregunta a Jesús, le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Lo que le hace una pregunta, ¿para qué? Para que el hombre pudiera confesar. Le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Verdaderamente, hasta aquí el ciego no había visto la imagen de Jesús, nunca lo había visto. Nunca había estado frente a él. Cuando él recibió el milagro, él estaba cegado, no vio a Jesús, pero tiene que haber conocido sus palabras. Cuando Jesús empieza a hablarle y empieza a decirle, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Crees en el Mesías? ¿Crees en el Hijo del Hombre? El hombre tiene que haber conocido, eran palabras, o la voz era una voz que él ya había escuchado y que había impactado la vida de este ciego. Por lo tanto, tiene que haber puesto oído. Y Jesús ve la condición del ciego y ve que había sido expulsado, ve que había quizás padecido por dar testimonio acerca de él. Y se acerca a él y se le revela. Vemos también en las bienaventuranzas que Jesús, una de sus promesas era que aquellos que sufrían por él, aquellos que sufrieron por la causa, también iban a ser recompensados. Mire, eso lo vemos en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Mateo 5, versículos 11 y 12. Jesús anuncia o enseña acerca de los que sufrían por causa de él. Mateo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados, 10 y 11, 11 y 12, 10 y 11. 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozado y alegrado porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Jesús empieza a anunciar, ¿cierto?, en las bienaventuranzas, ¿cierto?, a que aquellos que sufrían y eran perseguidos por su causa o por una causa justa, de ellos era el reino de los cielos. Es decir, que este hombre iba a recibir una recompensa por cuanto había sido expulsado de la sinagoga, y no había negado su testimonio, no había negado. Para él quizá hubiera sido fácil haber recibido el milagro, y cuando vinieron a oprimirlo los fariseos, los religiosos, él haberse
retractado, ¿cierto?, del milagro y haber dicho, no, en verdad yo mentí, no era ciego, que era lo que ellos buscaban. Sin embargo, él dio testimonio, ¿cierto?, porque no podía dejar de decir, como dijo el apóstol Pedro, no podía dejar de decir lo que había visto y lo que había oído, ¿cierto?, tocante al verbo de vida, ¿cierto?, no podía dejar de dar testimonio de esto y fue bienaventurado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús viene y se le revela, ¿cierto? Lo que hablamos es que cuando este hombre es expulsado de la sinagoga, no solo es expulsado de un ámbito social, no solamente es expulsado en un ámbito económico, lo que es expulsado también es del pueblo de Israel. Ellos lo expulsan, él deja de ser parte del pueblo. Pero cuando el hombre es expulsado, Jesús viene y lo recoge. Jesús viene y se le revela y lo hace parte de su pueblo, lo hace parte de su pueblo, del pueblo de Dios, del pueblo nuevo que está levantando, que es la iglesia. Y es tremendo porque Jesús invita a este hombre a creer con un fin, porque él había sido sano, ¿cierto? Físicamente había recibido la vista, físicamente le fueron abiertos los ojos cuando se lavó, pero cuando Jesús lo invita a creer también para que a través de la fe este hombre pudiera abrir sus ojos, pero espiritualmente, abrir sus ojos a una vida nueva, abrir los ojos a la vida espiritual. Lo invita a creer para que él pudiera tener un encuentro con el Señor, para que él pudiera sanarse espiritualmente. Es como cuando le habla a Nicodemo, ¿cierto? Y le dice que el que no cree, el que no cree, no puede ver el reino de Dios, ¿cierto? El que no le recibe, el que no le abre el corazón, el que no le acepta, no puede entrar en el reino, no puede ver el reino. Y Jesús quería que él pudiera ver ahora no solo físicamente, sino que pudiera ver espiritualmente, pudiera nacer de nuevo. Y eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. Jesús también quería no solo sanar a este hombre físicamente, sino que también quería sanarlo espiritualmente. Juan 3, 14 y 15, ¿no es cierto? Sí, pastora. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús le dice al decirle, ¿crees en el Hijo de Dios? Lo que le está diciendo eso. Le está diciendo, mira hacia mí. Abre tus ojos y mira hacia mí, cree hacia mí. Es como lo que Jesús le empieza a hablar, que así, y este versículo lo analizamos cuando vimos en la historia de Nicodemo. Jesús le empieza a citar lo que ocurrió en el libro de Números cuando Dios como juicio envía la serpiente ardiente, ¿cierto? Como consecuencia de que ellos habían murmurado en el desierto. Y dice que esta serpiente ardiente mordían a los israelitas y todos los que eran mordidos por la serpiente, dice que perecían en el desierto, caían muertos. Entonces el pueblo empieza a clamar a Moisés y empiezan a pedirle que clame a Dios, que ore a Dios para que Dios pueda perdonar al pueblo. ¿Y qué es lo que Dios le dice al pueblo? ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés? Que levante en medio del pueblo una serpiente de bronce y la levante en un madero de tal forma, la levante tan alto que todos los israelitas en cualquier lugar del campamento pudieran mirar a esa serpiente de bronce. Entonces, todo el que era mordido por la serpiente ardiente en cualquier lugar del campamento donde ellos estuvieran, al mirar a la serpiente de bronce, como diríamos, era como un antídoto. Ellos podían mirar a la serpiente y eran curados de la mordida, de esta mordida que provocaba la muerte. Entonces, cuando Jesús le habla a Nicodemo, le dice, el Hijo del Hombre vino para eso, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿cierto? Sino que el que mira a la serpiente tenga una vida nueva, para que todo aquel que mira a la serpiente sea sanado. Y lo que Jesús quiere con este ciego no era que solamente recibiera un milagro, sino que Jesús también quería sanar su corazón y para eso necesitaba que él mirara a aquel que estaba en el madero. Por eso lo invita a creer en él. Le invita a abrirle su corazón, lo invita a ser parte de su iglesia, lo invita a ser parte de su pueblo. ¿Por qué? Porque Jesús no actúa como actuaba la religión de la época, como actuaban los religiosos, los fariseos, que expulsaban a las personas porque quizás pensaban diferente. Todos los que declaraban o testificaban a favor de Jesús eran expulsados. Pero Jesús viene a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Eso lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En cierta forma ellos excluyen al ciego, en cierta forma ellos lo expulsan de la sinagoga, lo expulsan del pueblo, incluso de Israel, lo dejan de lado. Pero Jesús, ¿qué es lo que hace? Viene y lo recoge. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera experimentar un nuevo nacimiento y ser parte de un nuevo pueblo. Un pueblo que no nació de sangre ni de voluntad de varón, de carne ni de sangre, sino de Dios, de aquellos que le reciben. A los que creen en su nombre lo hizo parte de este nuevo pueblo, que no era Israel, sino que era la iglesia. Jesús viene, se aparece, se le revela a este hombre y lo invita a creer en él. Es tremenda la respuesta del ciego. Versículo 6, o sea, versículo 36, Juan 9, versículo 36. Volvemos ahí al libro de Juan. Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y miren lo que dice el ciego. El ciego no le dijo si creo o no creo, sino que él le respondió. Versículo 36, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Sabía que si Jesús le había sanado, sabía que si Jesús le había abierto los ojos, tenía toda la autoridad de decirle quién era el Mesías, quién era el Hijo de Dios, quién era el enviado. ¿Por qué? Porque le había abierto los ojos, por lo tanto no le iba a dar un mal consejo, por lo tanto no lo iba a guiar a un error, ¿cierto? Porque él tenía también la seguridad de que Jesús había salido de Dios. Él mismo testificó y dijo, cuando los fariseos le preguntan, ¿quién crees tú que es él? ¿Quién crees tú? ¿Qué dices tú que es él? Que él le dijo, yo creo que él es profeta, sé que salió de Dios, yo creo que es un profeta. Pero ahora Jesús empieza a preguntarle, ¿cierto? Y él le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es, Señor, para que crea? En ningún momento puso en duda lo que Jesús le estaba preguntando, lo que Jesús le estaba diciendo, sino que él estaba con su oído atento, ¿cierto?, a lo que Jesús le estaba hablando. Es tremendo porque, como decimos, él reconoció la voz del que le abrió los ojos. Los ciegos tienen un oído agudo, ¿cierto? Desarrollan más este sentido, ¿cierto? Por cuanto no ven, sino que desarrollan el sentido del audio mucho mayor que el de la vista, no tienen vista, ¿cierto? Y este hombre, al escuchar la voz de Jesús, inmediatamente, ¿cierto?, sabía que era el hombre de Dios que le había sanado. Es tremenda la respuesta de Jesús también. Jesús le dice, versículo 37, le dijo pues, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Cierto? Es tremendo porque cuando Jesús empieza a hablar y está frente a él y el ciego quizás expectante le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el enviado? ¿Quién es el Mesías para que crea en él? Jesús le dice, le has visto, gloria al Señor. Y el que habla contigo, le está diciendo, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Es tremendo porque quizá el hombre le estaba mirando como con ojos de quizás de un hombre de Dios, pero no se había imaginado hasta ahí que el que le había abierto los ojos era el mismo Mesías, era el esperado de tanto tiempo. Gloria al Señor, era el que quizás había venido a traer luz no solo a su vida, sino a las naciones, era el anunciado, era el enviado de Dios. Es tremendo y es más tremendo aún la respuesta del ciego. Miren lo que dice en el versículo 38. Dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. En ningún momento lo cuestionó, pero tú vienes de Nazaret, tú eres el hijo del carpintero. No, pero tú quizás no cumples los requisitos para ser el Mesías. No cuestionó, no puso en duda ninguno de las palabras de Jesús, sino que al instante dijo, creo, Señor, y le adoró. Es tremendo.
Es tremendo porque al instante yo me imagino que el hombre se postró y cuando se revela Jesús al hombre es de una manera similar de cómo se revela la mujer samaritana. ¿Se acuerdan cuando está ahí, cierto? Jesús se aparta de los discípulos, se queda solo esperando que venga la mujer samaritana y empieza a entrar en un diálogo con ella. Y Jesús empieza a decirle, si bebieras del agua que yo te daré, no tendrías sed jamás. Dame esa agua para que no la beba. Y Jesús empieza a hablar con él y ella le dice, Señor, nosotros hemos escuchado que vendrá el Mesías, el Redentor, que vendrá el Salvador, y Jesús se le revela y le dice, yo soy el que habla contigo. Y dice que al instante la mujer se postró, al instante la mujer reconoció de que él era el Mesías y salió a testificar y anunciar de que había visto y se había encontrado con el Mesías. Pero aquí es tremendo porque si bien es cierto, el ciego le cree, el ciego le dice, creo Señor, también hay algo que sucede aquí, que es que él le adora. No sé, la Biblia no especifica si se postra, pero yo me imagino que el hombre se tiró al suelo y adoró a Jesús. Tuvo una actitud de reverencia, adoró a Jesús. Hay muchos que cuestionan y en cierta forma malinterpretan este pasaje cuando hablan de que Jesús, o sea, que el ciego le adoró, hablan de que lo reconoció, como que le hizo un reconocimiento. No creen literalmente que el ciego adoró a Jesús. Y es porque cuestionan en cierta forma que Jesús haya recibido adoración porque cuestionan la deidad de Jesús. Pero ¿sabe qué? En esto igual debemos enfocarnos en que el ciego cuando adora a Jesús está reconociendo que Jesús es enviado de Dios, que Jesús es Dios hecho hombre. Ningún judío podía adorar a un hombre. Nunca íbamos a ver un judío adorando a otro hombre, adorando alguna imagen, adorando a un ángel. Eso no se podía, no estaba, como diríamos, en la identidad de los judíos. Sin embargo, cuando ellos veían la deidad del Mesías, se postraban y lo adoraron. Mire, vamos a ver varios versículos donde Jesús es adorado. Y si Jesús no hubiera sido el Mesías, no hubiera permitido, no hubiera recibido adoración de ningún hombre. Porque está claro lo que dice la Escritura, que nadie puede adorar a nadie sino solamente a Dios. Entonces en esto reconocemos y vemos también en evidencia la deidad de Jesús. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y vamos también a pedirle a otro hermano que busque también Mateo 8, versículo 2 y otro que busque Marcos 5, 6. Es poderoso esto que vamos a ver porque hace pocos días yo no soy mucho de escuchar mucha gente, ni muchas líneas, ni lo que hablan. Pero hace unos días llegó como un mensaje, me empezaron a compartir acerca del nacimiento de Jesús, acerca del nacimiento del Mesías. Y hay una postura que se ha levantado dentro de los que hoy día se llaman mesiánicos, y es que dicen que Jesús efectivamente es hijo de José. Ellos dicen que Jesús, aunque es el Mesías, no dudan que es el Mesías, pero dicen que viene de la línea de José. Y si fuera así, se forma un conflicto, porque si Jesús hubiera sido hijo sanguíneo de José, no podía haber sido Dios, no podía haber sido Dios hombre. Hubiera sido el Mesías como los judíos creen, pero un Mesías hombre, no un Mesías Dios. Y en esto vamos a evidenciar que efectivamente Jesús era un Mesías con una identidad o con un origen divino, porque si no, no hubiera recibido adoración. ¿Quién tiene Mateo capítulo 2, versículo 11? No, yo tengo Marco. 2:11. 2:11, sí. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Vemos que el primer pasaje donde se adora a Jesús, cuando llegan los sabios, ¿cierto? Que han seguido la estrella de Belén y traen presentes, ¿cierto? Cuando ellos ven y llegan donde había nacido el niño, ¿cierto? Dice que vienen, traen oro, incienso y mirra, y lo más tremendo es que se postran y le adoran. Mateo 8:2. Dalisa Valero.
Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es tremendo igual, porque aquí viene el leproso, ¿cierto? Era imposible que el leproso se acercara a alguien. Era imposible que el leproso saliera cuando los leprosos eran reconocidos por el sacerdote como leprosos, tenían que irse a ciudad aislada. Cuando estaba un leproso en la ciudad, la gente alzaba la voz y gritaba leproso y todos corrían porque la lepra era contagiosa, por lo tanto ni siquiera pensar en que un leproso se acercara a un judío, a un fariseo, a un religioso, mucho menos a un rabino, mucho menos a un maestro judío que era algo sagrado, era casi blasfemo. Y vemos que este leproso se acerca a Jesús. Jesús primero no arranca, Jesús primero no se aparta de él, ni lo critica, le dice apártate, no, sino que el leproso viene y se postra y le adora. Tremendo. Y dice que cuando le adora, le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y la respuesta misericordiosa de Jesús, ¿cómo es el versículo 3, Elisa? El versículo 3, la respuesta de Jesús es sí quiero. Y dice que al instante el leproso fue sanado. En eso vemos la deidad de Jesús. Primero que permite, ¿cierto?, de que el leproso, un enfermo con una enfermedad grave, contagiosa, mortal, se acerque. Y dice, creo que el versículo 3 dice, y le tocó. Dice, ¿cómo? Dice, y al Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Tremendo, porque le tocó, o sea, si ya era impensado que alguien se acercara a un leproso porque podía contagiarse, Jesús sin miedo a eso, porque era Dios hecho hombre, lo toca y al instante le dice, sí, quiero. Si Jesús no hubiera sido Dios primero, tenía que haberle dicho, ¿sabes qué? Apártate de mí. No puede estar acá, está enfermo de lepra. Cuando se postró a adorarle, tenía que haberle dicho, no, levántate, no me adores. ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Recibió la adoración del leproso, lo tocó y le sanó. Marcos 5, versículo 6. Marcos 5, 6. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Puede leer el 5 pastoral 5:5? 5:5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Aquí estamos hablando del gadareno, aquí estamos hablando, ¿cierto?, del endemoniado. ¿Qué es lo que sucede? Dice que el endemoniado cuando ve a Jesús, dice que corrió hacia él y se postró delante de él. Habla igual de que incluso las entidades espirituales, como eran los demonios que estaban en este hombre, también se postraron reconociendo, ¿cierto?, la autoridad de Jesús. Y después le dicen, ¿por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? ¿Cierto? No creía, no, muchos lo interpretan como que aún no había llegado el tiempo del final. Pero ¿por qué le hablan de que, por qué nos viene a atormentar antes de tiempo? Porque aún no habían destruido del todo la vida del endemoniado. El enemigo venía a matar, a robar y a destruir, y no estaba terminada su obra hasta que destruía al hombre. Entonces, antes de que lo destruyera, Jesús venía a atormentarlo y le ordenó, ¿cierto?, que salieran y se metieran en el hato de cerdo. Es tremendo porque incluso los demonios reconocen la autoridad y la deidad de Jesús y se postran delante de él. Mateo 28, 9. Y luego el 28, 17. Y alguien más que busque Lucas 5, Lucas 17, 15 y 16. Lucas 17, 15 y 16. ¿El 28:9? 28, 9, sí. Y Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí es cuando Jesús resucita, ¿cierto? Cuando Jesús resucita y las mujeres van a llevarle rosas para ungir, ¿cierto? Y flores y ungüento y aceite y especies aromáticas para ungir su cuerpo. Cuando ellas van, ¿cierto? Jesús les sale al encuentro
Aquí la Biblia dice salve, pero lo más probable es que le haya dicho shalom, que era la forma en la que ellos le saludaban. Y dice que cuando les habla, les da la palabra, dice que ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Reconocieron que era su rabino, reconocieron que era su maestro, reconocieron que era Jesús, el Mesías, y que había resucitado. Y ahí lo adoraron. Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Claro, esto también es después de haber resucitado, cuando se acerca a los discípulos, ¿cierto? Se les revela después de haber estado, ¿cierto? De haber sido crucificado, cuando Él resucita, ¿cierto? Se les revela y cuando ellos le vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. Lucas 17, 15 y 16. En Lucas 17, 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Creo que ellos eran los 10 leprosos, ¿cierto? Dice que uno de ellos volvió, ¿cierto? Dándole gracias, glorificando a Dios, dando gritos, ¿cierto? Alabando a Dios, y se postró a sus pies y le adoró. Y es tremendo porque si bien quizás los 9 que quedaban eran judíos, solamente él volvió y era samaritano. Tremendo. Juan también 20, 28 dice: entonces Tomás respondió y les dijo, Señor mío y Dios mío. También una declaración de adoración. Y vamos a compartir un versículo que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Sí, Apocalipsis 19, 10. Sí. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí pasa que cuando Juan empieza a recibir las visiones del Apocalipsis, cuando él empieza a ver todo lo que el ángel, ¿cierto?, le empieza a mostrar acerca del fin, Juan comete un error, porque después de haber visto tantas cosas, recordemos que Juan había sido exiliado y estaba ciego en la isla de Patmos después de haber sido quemado, ¿cierto?, por el Imperio Romano. Y en medio de su destierro, cuando lo echaron como a morir en la isla de Pasmo, viene y empieza a ver ciego, empieza a ver las visiones del Apocalipsis. Y aquí en el capítulo 19, después de él ver todas las cosas que el ángel le muestra, él cae a tierra y trata de adorar al ángel, trata como de adorar al ángel. Y cuando él va a adorar al ángel, el ángel se lo impide. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle, a quien, al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que retienen el testimonio de Jesús. ¿Por qué el ángel se lo impidió? Porque el único que podía recibir adoración era Dios. Entonces, en resumen, todas las citas que hemos visto, si Jesús no hubiera sido Dios hombre, no debería haber nunca permitido que se le adorara. ¿Se acuerdan cuando está Jesús en la casa de Simón el fariseo y están compartiendo y dice que la mujer llega y derrama el perfume de alabastro, quebra el alabastro a los pies de Jesús y unge sus pies, ¿cierto? Y los lava y los enjuga con sus cabellos y los lava con sus lágrimas? Jesús, si no hubiera sido Dios, al instante debió decirle a la mujer que parara. Y todas las citas que hemos leído, ¿cierto? Si él no hubiera sido Dios, Dios hombre, no hubiera permitido, ¿cierto?, el haber sido adorado. No hubiera podido quitarle el trono a Dios. Pero vemos también y hemos visto en todos los estudios que hemos pasado, todos los estudios que hemos compartido, que Jesús efectivamente es la imagen de Dios, ¿cierto? Y Dios mismo hecho hombre. Si no hubiera sido Dios mismo, no hubiera podido redimir a la humanidad, no hubiera podido salvar y no hubiera podido estar desde el tiempo de la creación.
Hace unas semanas compartimos de todas las promesas mesiánicas y vimos cómo Jesús estaba en la creación, estaba creando, ¿cierto? Dice el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, igual dice esto, y el verbo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 1? Leamos el literal. Dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, efectivamente Jesús era el verbo, ¿cierto? La palabra y la palabra de Dios, y todo fue hecho por medio de esta palabra hecha hombre. Amén. Volvemos al capítulo 9, versículo 36. Versículo 39, perdón. Dice, dijo Jesús, después de que se le revela al ciego, lo más probable es que del versículo 38 al versículo 39 haya pasado un pequeño lapso de tiempo. Los fariseos, porque aquí Jesús empieza a hablar y están presentes los fariseos. Pero lo más probable es que los fariseos no estuvieran presentes cuando el ciego le adora, si no se hubiera formado un conflicto y quizás lo hubieran apiedrado ahí. Pero miren lo que dice el versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, es tremendo porque Jesús empieza a hablar, ¿cierto?, de que Él ha venido para juicio a este mundo, ¿cierto?, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Empieza a hablar como en alegoría, ¿cierto?, hablando de que Él traía sanidad para los que no ven, ¿cierto?, o luz para los que quizás están en tiniebla, pero también para cegar a los que pensando que están y que tienen luz y pensando que tienen vista, para que ellos también fueran cegados. Pero lo más tremendo es que quizá muchos de los que estaban en tiniebla vinieron a Jesús creyendo y recibieron vista, pero es tremendo que quizás los que pensaban que tenían luz, los que pensaban que estaban quizás con sus ojos abiertos, al ver al Mesías, al ver a la luz, voluntariamente decidieron no creer en Él, voluntariamente decidieron rechazarle. Y por eso Jesús también dice que Él ha venido para juicio. ¿Para juicio de quién? Para juicio de aquellos que voluntariamente han decidido no creer en el Mesías. Porque si bien Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, y si bien Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, también Él será juez para aquellos que voluntariamente han decidido no creer, para aquellos que voluntariamente han decidido negar, ¿cierto? Negar su existencia, negar su deidad, negar su eficacia como el Mesías. Mire, hay un comentario que me hizo mucho sentido, lo encontré muy acorde a lo que estamos compartiendo. Dice, la luz de Dios en Cristo entró en el mundo y la presencia de esta luz produce dos reacciones distintas en el hombre. Para unos, Él es fuente de iluminación que los conduce a la vida. Para otros, es resplandor que los enceguece. De modo que la luz no tiene como propósito al venir al mundo el de juzgar a los hombres, pero produce esta consecuencia inevitable para que ellos lo rechazan y permanecen en tinieblas. Usando la realidad física de un ciego que recibe la vista, Jesús alude a quienes creen en la luz. Estos ciegos en las tinieblas del pecado vienen a la luz y viven en ella, viniendo a ser hijos de la luz. O sea, que aquellos que estaban
ciegos en tiniebla, en oscuridad por causa del pecado, cuando vienen a la luz, son iluminados, son sanados y la luz de Dios lo hace también hijos de luz. Eso lo vemos en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 8. Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Claro, dice que en otro tiempo muchos de nosotros éramos tinieblas, en otro tiempo muchos de nosotros vivíamos apartados, ciegos, en oscuridad. Pero cuando nos resplandeció el Evangelio, cuando vino Cristo a nuestras vidas, iluminó nuestras vidas y nos hizo hijos de luz. Dice que por eso dice que fuimos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos trasladados para ser el pueblo, parte del pueblo de Dios, un pueblo de hijos de luz. Pero también pasa lo contrario con los fariseos, ¿cierto? Que ellos siendo y creyendo, teniendo la luz, creyendo tener vista, en verdad estaban ciegos por su religiosidad, no permitiendo ver a la luz hecha hombre que estaba frente a ellos, sino que voluntariamente rechazándolo. Vinieron a estar ciegos y condenados por su propia mala decisión. Es tremendo, pero hay también un versículo en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 10, que habla de eso. Isaías 6, 10. ¿Cómo dice Isaías 6, 10? Ahí sí. Ahí sí. 6:10. 6, Ahí 10. sí. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Entonces, ¿qué es lo que habla? De que aquí Dios le habla, ¿cierto?, a Isaías y profetiza, ¿cierto?, de que Dios engrosará el corazón del pueblo y agravará sus oídos para que oyendo no oigan y cegará sus ojos para que no vean, ni oigan en sus corazones, ¿cierto?, ni en su corazón entiendan y se convierta y haya sanidad para ellos. Vemos que esta palabra se hizo efectiva con el Mesías, porque ellos viendo al Salvador, viendo al Redentor, viendo sus señales, viendo su prodigio, viendo su poder, decidieron voluntariamente no creer a lo que estaban viendo y rechazaron, decidieron quizá lo que tenían en su propio corazón. También esto se anuncia en el libro de Juan capítulo 12, versículo 37. Del versículo 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, 12:36 para que lo note, dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con su corazón y no se conviertan y Dios los sane. En cierta forma, Dios mismo permitió que el corazón de los judíos se endureciera, que sus ojos fueran cegados y sus oídos se agriparan, para que rechazando ellos al Mesías, el Mesías pudiera ser recibido por todo aquello que quizá tenían necesidad, los que quizá en otro tiempo estaban en tiniebla, eran ciegos para hacerlos parte de su pueblo. Recordemos que los gentiles no teníamos salvación, ni teníamos acceso a la redención por cuanto no éramos pueblo de Dios. Pero vemos también en esto que aunque quizá los fariseos expulsan al ciego de la sinagoga, Jesús viene y lo recoge. Pasa lo mismo con aquellos que estaban en tiniebla, aquellos que estaban ciegos. Si bien
Jesús es excluido por los religiosos, por el pueblo de Israel. Él alcanza a todos los que quizás le reciben, a todos los que estaban en tiniebla, a todos los que estaban apartados y perdidos para hacerlos parte de su pueblo. Versículo 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos ciegos también? Y el 41 dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora por cuanto decís vemos, vuestro pecado permanece. En esto, terminando, vemos igual la ignorancia y la arrogancia de ellos, ¿cierto? Empiezan a decir, ¿acaso nosotros somos ciegos igual que este? ¿Acaso nosotros estamos cegados? Y Jesús le dice, por cuanto ustedes dicen que no son ciegos y que rechazan a Jesús voluntariamente, esto es lo que en verdad les condena, esto es lo que en verdad lo aparta de mí, les querría decir el Señor, ¿cierto? Esto es lo que le impide poder ver las señales, poder ver o que le resplandeciera el Evangelio. Jesús les dice, respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Tremendo lo que hemos podido compartir de cómo, cierto, ellos pensando tener la luz estaban en tiniebla, entenebrecidos. La religiosidad no les permitía poder recibir esta luz que estaba frente a ellos, haciendo señales, sanando a un hombre que quizá vivió toda la vida recibiendo limosna, recibiendo quizá migaja, pero al ver un milagro tan grande como el del ciego de nacimiento, ellos prefieren rechazar, perseguir y quizá oponerse al mensaje de Jesús. Tremendo, igual como Jesús se le revela al ciego una vez siendo expulsado de la sinagoga y se le revela como el Mesías, como él puede también experimentar una vista espiritual y postrarse a los pies de Jesús y adorarlo, y puede ser parte del pueblo escogido por Dios. Es tremendo porque Jesús no viene a hacer diferencia. Nos llamó cuando estábamos en oscuridad, en tinieblas, ciego en pecado, pero nos llamó para ser parte de su pueblo. No nos miró en nuestra condición, como cuando lo adora ahí el leproso, no se apartó de nosotros por nuestro pecado, porque estábamos en tinieblas, sino que con su misericordia vino, nos tocó y nos dijo, sí quiero, y nos sanó. Sí quiero y le dio vista, sí quiero y lo restauró. Verdaderamente hemos visto cómo la misericordia de Dios actúa diferente como actúan los religiosos. Muchos de los que incluso aún siendo parte de la iglesia evangélica en general, expulsan a aquel que tiene necesidad, teniendo quizás su ojo entenebrecido, pero que el evangelio pueda resplandecernos, la luz de Cristo pueda estar en nosotros y podamos también reflejar y mostrar la imagen de aquel que con tanta misericordia se acercó a este ciego para sanar y para restaurar la vida de este hombre. Este es el estudio de hoy, ¿cierto? Tremendo, terminamos con esto, el capítulo 9. Y en verdad que me cautiva cómo Jesús le muestra la misericordia y se le revela como el Mesías, como el Dios hecho hombre, y cómo la actitud también del ciego se postra delante de él y lo adora. Tremendo. Vamos a dejar unos minutos, ¿cierto?, para los hermanos que quieran quizás compartir o quieran exponer quizás algo que le ha quedado dando vuelta, alguna consulta, alguna cosa, puedan exponerlo de manera breve y podamos terminar poniendo la bendición sobre el estudio de hoy. Así que ahí queda abierto el micrófono para que puedan compartir unos minutitos. Hola, buenas. Yo quería hacer una aclaración, o sea, porque hablaron del nacimiento de Jesús, ¿cierto? Donde le llevaban oro, le llevaban incienso. Y sabemos que el incienso no es permitido prenderlo. ¿Por qué me preguntas por qué le llevaron incienso y no lo podemos ocupar nosotros? Dios te bendiga, Carlito. Aquí, hermano Carlos es de Colina, un joven, un tremendo. ¿Alguna Tu vez micrófono, Sergio, está apagado. Dios bendiga a Carlito ahí, nuestro hermano Carlos en Colina. Él está en Colina, es un tremendo siervo de Dios, un milagro. Algún día va a estar compartiendo nosotros, ¿cierto?, cómo Dios le salió al encuentro como a este ciego. En cuanto a la pregunta de Carlito, cuando hablamos de incienso, Carlito, igual no es como el incienso que hoy día nosotros conocemos. El incienso era
era como una ofrenda, eran especies aromáticas que también eran parte de los sacrificios que se presentaban en el altar. Estos eran sacrificios que venían y se ofrecían como ofrenda. Entonces estas eran especies aromáticas que en el altar del incienso, que en el templo había un altar dedicado para eso, uno podía venir y traer una especie en ofrenda y subía delante de la presencia de Dios como un olor grato. Esto representaba la oración, tenía ese simbolismo. No es como lo que nosotros hoy día conocemos como incienso, que también tiene un olor y algo aromático. Tampoco es pecado prender un incienso, no. Si lo hacemos solamente con el fin de poder recibir un aroma, no tiene nada malo, pero en ese tiempo ese era el simbolismo del incienso, hermano Carlos, para responder tu pregunta. No sé si hay alguien más que quiera compartir o comentar algo del estudio. Ahí están abiertos los micrófonos. Yo. Es que en realidad, a ver, podríamos comentar varios pasajes que nos llaman la atención, pero el estudio realmente es tan claro y no deja, no da pie para alguna interrogante, sino que nos aclara realmente bien el sentido de la palabra. Así que Amén. eso estamos contentos porque en realidad es muy claro y al menos yo personalmente no tengo duda en cuanto a lo que quiere transmitir la palabra en este pasaje. Así que bendiciones a todos y que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén, pastora, que Dios la bendiga mucho, la pastora ahí. No sé si hay alguien más que quiera compartir o comentar algo. Hermano Sergio, Dios le bendiga mucho. Póngale, hermanita Sandra. Definitivamente, como decía la pastora, la palabra es clara para nuestras vidas, como cuando salió a nuestro encuentro y nos quitó esa ceguera que teníamos, ¿no? Y que aún a pesar de ser infieles, Él permanece fiel. Y lo que usted decía de que algunos dudan de la deidad de Jesús, nosotros no podríamos estar en este camino si no creyéramos que Él es Dios, y que está con nosotros cada día. Y como dice su palabra, nosotros también éramos ciegos, y me recordaba mucho a Saulo cuando le dice, ¿quién eres tú? Yo soy el que tú persigues, qué hermoso. Y nosotros también le perseguíamos de una o de otra forma. Y yo creo que todavía, como decía usted, la iglesia hacemos diferencia. Quizás somos un pueblo que aún no está preparado para recibir quizás a alguien con piercing, con tatuaje, quizás la prostituta, el delincuente. Y Dios no vino solo por nosotros, vino por todo. Entonces, la ceguera de ellos es tanto o menos que la que teníamos nosotros un día, quizás haciendo teníamos otro tipo de debilidades. Señor, bendiga su vida, hermosa palabra. Amén. Amén, hermanita Sandra. Amén. Que verdaderamente que Dios nos pueda ayudar a eso, a hacer luz en medio de este tiempo y también, como dice usted, hoy día hay tanta necesidad en la iglesia, hay tanta necesidad afuera y que la iglesia también pueda acercarse a esa necesidad de gente que quizá hoy día muchos de nosotros no vamos a entender, pero en verdad que necesitamos también ser luz para ellos y no quizá una condena, no un enjuiciar, sino que mirar con los ojos de misericordia, con los ojos que el Señor mismo nos ha mirado a nosotros. Tremendo el estudio. No sé si hay alguien más que quiera compartir, sino para que oremos y pidamos la bendición del estudio de hoy. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos bendiga, vamos a pedirle a la pastora si nos puede despedir del estudio de hoy y que Dios bendiga, ¿cierto?, cada uno de nuestras vidas. Oramos al Señor. Amén. Dios bendiga el estudio de hoy grandemente, pero quiero antes tomarme un minutito para seguir, que sigamos orando por el papá de la hermana Daniela,
En este día su esposa vino también de alta edad, vino a despedirse de su esposo también. Así que sigamos orando por Daniela, que Dios le dé fuerzas para que siga acompañando a su papá hasta que, bueno, el Señor venga por él. Así que muchas gracias y oremos al Señor. Amén. Bendito Dios, te adoramos y honramos su nombre en este día, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Dios mío de la gloria, porque un día también te revelaste a nosotros y nos saliste al encuentro, Señor, y pudimos adorar y bendecir tu nombre, Señor. Y ayúdanos a hacerlo hasta que tú vengas, Señor. Nunca cansarnos de darte las gracias, Señor, de adorar y de bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres Dios todopoderoso, Señor. Ayúdanos a nosotros a desarraigar de nuestras vidas todo espíritu fariseico que podamos tener, Señor. Y Dios mío, poder entender, Señor, de la gloria que tú, Señor, hasta el día de hoy tú estás abriendo los ojos a los ciegos, Señor. Anunciándole, Dios mío, de la gloria a aquel que esté perdido, Señor, que tú eres esa luz que puede iluminar, Señor, su vida, Señor. Gracias, Dios mío, te damos por este tiempo. Gracias por cada hermano que ha participado de este estudio y ayúdanos, Dios mío, a cada día, Señor, a través de tu palabra, de conocerte más, Señor, y amarte más. Gracias por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesús, despídenos en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho a todos. Y una bendición poder verlo y compartir este estudio. Dios les bendiga mucho. Chao, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Carlito. Dios te bendiga, hermana Sandra. Dios te bendiga, hermanita Anita. Chao, hermanito Juan. Chao, Pastor. Chao, hermanita Giselle. Chao, hermano Juan. Dios lo bendiga. Chao, chao, chao. Chao, hermanita Ana. Chao, 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 chao. Chao, hermanita Ana. Chao, chao. Chao, chao, Sandrita. Chao, chao.